Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. No suelo hablar mucho de mi pasado, siempre he preferido vivir en el presente, sin embargo, la razón de contar esto es por la esperanza de quitarle el poder que aún tiene sobre mí. Todo comenzó cuando tenía 15 años y decidí enlistarme en el ejército con una identificación falsa. La vida en casa nunca fue fácil y la perspectiva de escapar de ese entorno tóxico fue suficiente para que tomara esa decisión impulsiva. Siempre me decían que aparentaba más edad de la que realmente tenía. Quizás el peso de las dificultades diarias en mi familia había madurado mi expresión. No hablaré demasiado sobre los horrores de la guerra, solo diré que en ese terreno baldío de desesperación y caos, no hay ganadores, solo perdedores, pero esta historia no es sobre la guerra, sino sobre una experiencia que ha permanecido grabada en las sombras de mi mente. Una noche, mientras descansaba en el campamento, fui despertado por una necesidad urgente de orinar. Salí de mi tienda y me dirigí hacia un rincón oscuro. La luna estaba oculta, dejándome en la oscuridad total, excepto por la tenue luz de las estrellas. Terminé lo mío y mientras volvía, comencé a escuchar lamentos en la distancia. Lamentos de un hombre que se perdían en la noche. Mis primeros instintos me instaron a alejarme, a ignorar esos sonidos perturbadores y regresar a la seguridad de mi tienda, pero algo en esos lamentos despertó un sentido de compasión en mí. ¿Qué tipo de hombre sería si ignorara a alguien que pudiera necesitar ayuda en medio de la noche? Así que, contra mi buen juicio, comencé a seguir los lamentos. El suelo crujía bajo mis botas y los sonidos de la noche se volvieron más intensos a medida que me aventuraba más profundo en la oscuridad. Finalmente, encontré a un hombre sentado en la tierra, de espaldas a mí. Su figura temblaba con sollozos lastimeros. Me acerqué y pregunté si estaba bien, pero el silencio se aferró al aire como una sombra indomable. Decidí tocar su hombro en un gesto de consuelo y fue en ese instante que el mundo se torció en una pesadilla. El hombre dejó de llorar de repente y extraños ruidos comenzaron a emanar de él, ruidos los cuales rápidamente se transformaron en risas grotescas que se retorcían en el silencio de la noche. Cuando giró la cabeza hacia mí, el crujido de sus huesos resonó en la quietud. La visión que se desplegó frente a mis ojos fue más allá de cualquier comprensión humana. Su cabeza estaba completamente al revés, como si la realidad misma se hubiera desviado de su curso normal. Una sonrisa inhumana se extendía en su rostro. Sus ojos hundidos eran dos esferas blancas sin expresión. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mientras observaba la deformidad frente a mí, intenté retroceder, pero mis piernas se sentían como plomo. El hombre invertido extendió una mano hacia mí, y sus dedos comenzaron a girar en direcciones imposibles. Aquella mano deformada se cerró alrededor de mi pantalón, intentando arrastrarme hacia él. El miedo se apoderó de mí, paralizándome por un instante. Mis piernas pesaban como plomo, pero una ráfaga de instinto y pánico me permitió zafarme de su agarre. El miedo se intensificó a medida que retrocedí. La risa distorsionada del hombre al revés resonaba en la oscuridad, persiguiéndome mientras corría de regreso al campamento. Cada paso que daba, la risa se desvanecía gradualmente, como si la criatura aberrante se disolviera en las sombras. Al llegar a la seguridad relativa del campamento, me sumí en la confusión y el temor. No podía contarle a nadie lo que había presenciado. Temía ser considerado un loco o peor aún, que pensarían que había perdido la razón. Debido al trauma de la guerra, mejor opté por enterrar el incidente en lo más profundo de mi mente y buscar refugio en el cansancio de la noche. Sin embargo, la pesadilla apenas estaba comenzando. Durante un brutal ataque, me encontré detrás de una trinchera, disparando ocasionalmente hacia el enemigo. Mis sentidos estaban alerta, agudizados por el miedo que seguía latente en mi interior, y en un momento noté que uno de mis compañeros, quien estaba a mi lado, había dejado de moverse hacía ya un tiempo considerable. Lo llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Inquieto, lo moví ligeramente,
solo para descubrir que ya no estaba con nosotros. Guardé un momento de silencio en su memoria, una práctica que se había vuelto demasiado familiar en la guerra, antes de volver a la defensa. Mientras disparaba, algo atrajo mi atención en el rabillo del ojo, vi cómo mi compañero inerte comenzaba a moverse. Al principio, pensé que tal vez había cometido un error, que aún estaba con vida, pero la verdad se reveló de manera espeluznante cuando me giré para verlo. Aunque su rostro seguía siendo el suyo, sus ojos estaban en blanco y su boca deformada en una sonrisa inhumana, el mismo rostro que había visto en la oscura noche anterior, la misma entidad que se escondía en las sombras, y que ahora se manifestaba en plena luz de la guerra. El horror se apoderó de mí una vez más, no podía escapar de la conexión entre ese encuentro nocturno y la macabra transformación de mi compañero. Era como si la presencia maligna hubiera tomado posesión de mi compañero, el cual debido a su muerte había dejado su cuerpo, como si fuera un recipiente vacío. Intenté apartar la mirada, pero la imagen grotesca se quedó grabada en mi mente, la risa distorsionada volvía a susurrar en mis oídos, mezclándose con los sonidos de la guerra que rugía a mi alrededor. El miedo que se cernía a mi alrededor se volvió más palpable cuando mi compañero dejó de reír y en su lugar comenzaron a emanar de su boca ruidos demoníacos, una cacofonía infernal, que se mezclaba con los estruendos del combate, creando una sinfonía de horror, que resonaba en lo más profundo de mi ser. Los gritos aterradores se entrelazaban con los estampidos de las armas y las explosiones, transformando el campo de batalla en una pesadilla surrealista. Pronto, me di cuenta de que intentaba atraparme. La criatura, antes mi compañero, se contorsionaba y retorcía en formas grotescas, sus movimientos eran erráticos y espasmódicos. El instinto de supervivencia se apoderó de mí y desesperadamente busqué una vía de escape. Sin embargo, las opciones eran limitadas. No podía ir más allá de la trinchera y la criatura se acercaba inexorablemente. Mi atención estaba completamente desviada por la aberración que se materializaba ante mis ojos y no volví a la realidad hasta que sentí una punzada aguda en el pecho. Había sido alcanzado por una bala en medio del caos del combate, la vista empezó a nublarse y lo último que pude vislumbrar antes de perder la conciencia fue el rostro deforme de lo que una vez fue mi compañero. Cuando recobré la conciencia, me encontraba siendo atendido. Afortunadamente la bala no había perforado ninguna parte vital. Mientras me recuperaba, pregunté por mi compañero. Aunque ya sabía la respuesta antes de escucharla, había muerto en el campo de batalla. Noté un vendaje en mi brazo derecho y cuestioné sobre la herida. Ya que no recordaba haber sido herido ahí, la explicación que recibí me heló la sangre. Habían encontrado una fea mordida en mi brazo, semejante a una mordida humana. Las preguntas sobre la extraña mordida persistieron, pero no pude dar ninguna explicación coherente. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, fui acosado por una pesadilla tan aterradora como la realidad misma. En mi sueño, corría desesperadamente de aquel hombre deformado, quien emitía sonidos horribles que reverberaban en la oscuridad, y al girarme para enfrentarlo, mi corazón se detuvo al ver que tenía una larga lengua, similar a la de un perro, colgando de su boca deforme. Desperté sobresaltado, gritando en la oscura quietud de la noche, y uno de los soldados, alertado por mi grito, se acercó y me preguntó qué me ocurría. Incapaz de ocultarlo más, le conté todo, desde la noche en la que seguí los lamentos, hasta la extraña transformación de mi compañero y las pesadillas que me perseguían, y en lugar de burlarse, el soldado trató de consolarme, sugiriendo que tal vez todo lo que experimenté era el resultado de los estragos que la guerra había causado en mi mente. Sin embargo, yo sabía que esto no era simplemente un producto de mi imaginación. Había algo oscuro y retorcido que se entrelazaba con la realidad, algo que no podía ser explicado por los horrores de la guerra. La marca de aquel hombre deformado había dejado una cicatriz, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. Una cicatriz que no podría olvidar mientras la sombra de la oscuridad persistiera en mi existencia. Después de compartir mi experiencia con aquel soldado comprensivo, la sombra del horror continuó acechándome,
incluso en los momentos más apacibles. Cada noche, cerraba los ojos temiendo enfrentarme a la realidad distorsionada de mis pesadillas. El hombre deformado se volvía más vívido en mis sueños. Su risa retumbaba en mi mente y su lengua larga y grotesca se convertía en una visión que me perseguía más allá de la oscuridad. Durante el día, me encontraba constantemente al límite de la paranoia. Cada risa en la distancia o sombra moviéndose entre los árboles desencadenaba un escalofrío en mi espina dorsal. Intenté racionalizarlo, convencerme de que todo era producto de la tensión y el trauma, pero la realidad distorsionada se negaba a disiparse. Un día, mientras patrullábamos por el terreno, experimenté algo inquietante. El paisaje a mi alrededor se volvió borroso y distorsionado, y la risa del hombre deformado resonó en mis oídos. Paré en seco, luchando contra la percepción alterada de la realidad. Mis compañeros me miraron con desconcierto, incapaces de comprender la lucha interna que me consumía. El aire se volvió denso, cuando sentí una presión en mi pecho, similar a la que experimenté durante la pesadilla. La paranoia se intensificó y la risa del hombre deformado pareció fusionarse con los sonidos del entorno que rugía a nuestro alrededor. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla que amenazaba con hacerse realidad. Las semanas pasaron y cada día se volvía una batalla, tanto en el frente de batalla como en mi propia mente. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía cada vez más en un asalto particularmente intenso. Mientras corría para resguardarme de una lluvia de balas, me encontré con el soldado que había compartido mi inquietante encuentro nocturno. Su rostro, una vez lleno de vida, ahora reflejaba la misma deformidad que había atormentado mis sueños. Aterrorizado, retrocedí, pero no había escape. La risa del hombre deformado retumbó en mis oídos, mientras la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Fui presa de una espiral de caos y horror, y la última visión que recordé antes de perder el conocimiento fue la lengua larga y retorcida del soldado, que se extendía hacia mí con rapidez. Cuando recobré la conciencia, estaba siendo atendido nuevamente. Mi mente luchaba por procesar la realidad, pero el vendaje ahora en mi pierna izquierda y las miradas compasivas de los médicos confirmaron que algo oscuro y desconcertante había ocurrido. Pregunté por el soldado y la respuesta fue tan desoladora como predecible. Había muerto en combate. Por si todo aquello no fuera suficiente, al ver mejor mi pierna me di cuenta que la mordida no solo había sido eso, sino que esta vez me faltaba un pedazo de carne. La guerra continuó su implacable marcha, pero mi mente se quedó atrapada en las garras del horror. La línea entre lo que era real y lo que no se volvía más difusa cada día. La risa del hombre deformado se mezclaba con los sonidos de la guerra, formando una sinfonía macabra que resonaba en mi mente. A medida que avanzábamos hacia el final de la guerra, la ansiedad creció. Sabía que no podría escapar del pasado oscuro que me perseguía. La realidad distorsionada y las pesadillas se habían entrelazado de tal manera que incluso la perspectiva de regresar a casa no ofrecía alivio. ¿Cómo podría enfrentar a mi familia y amigos con la carga de la locura que se había apoderado de mi mente? El horizonte se tornó incierto, y mientras marchaba hacia el crepúsculo de la guerra, me preguntaba si algún día lograría escapar del hombre deformado que seguía acechando en las sombras, esperando reclamar mi cordura y arrastrarme hacia el abismo de la locura. La guerra llegó a su fin, pero mi batalla interna persistió, tejiéndose en las sombras de los recuerdos y las pesadillas. Regresar a casa fue un desafío mayor de lo que jamás hubiera imaginado. La carga de la guerra no solo pesaba en mis hombros, sino que la presencia del hombre deformado continuaba su danza ominosa en los rincones más oscuros de mi mente y también en algunas ocasiones en la realidad. A pesar de mis esfuerzos por integrarme nuevamente a la sociedad, las sombras de la pesadilla se filtraron en mi realidad cotidiana. Miradas vacías, risas lejanas y sombras fugaces se volvieron constantes recordatorios de que la línea entre la cordura y la locura se desdibujaba rápidamente. Me sumergí en el anonimato, tratando de ocultar mi tormento a los ojos curiosos de amigos y familiares, pero cada vez que cerraba los ojos, el hombre deformado emergía de las profundidades de mi mente, riendo con una crueldad que trascendía la realidad.
Las noches se volvieron un desafío insuperable, cada rincón oscuro se convertía en el escenario de mis peores temores, las risas, los lamentos y la lengua retorcida del hombre deformado se volvían más reales que el mismo mundo que me rodeaba. El sueño se convirtió en una huida. Una carrera desesperada para evitar el abrazo de la locura que se cerraba lentamente sobre mí. Fue durante una de esas noches interminables, cuando decidí buscar ayuda profesional, mis días se volvieron una serie de consultas con psicólogos y terapeutas, cada uno intentando descifrar los enredos de mi mente traumatizada. Sin embargo, la sombra del hombre deformado persistía, desafiando cada intento de liberarme de su influencia. Los médicos atribuyeron mis experiencias a trastornos de estrés postraumático, intentando racionalizar lo irracional. A pesar de los medicamentos y las sesiones de terapia, la realidad distorsionada y las pesadillas persistieron, recordándome que había algo más en juego, algo que no podía ser explicado simplemente por la brutalidad de la guerra. El tiempo continuó su implacable marcha, y mi búsqueda de respuestas solo condujo a más preguntas. Mis noches se llenaron de terrores sobrenaturales y mis días en una lucha interminable por mantener la cordura. A pesar de mi determinación, la sombra del hombre deformado persistía, una presencia inmutable en mi vida, tejiendo su oscuro influjo en cada aspecto de mi existencia. La oscura sombra del hombre deformado continuó acechando los días y las noches de mi vida, como un espectro que se resistía a abandonarme, a pesar de mis intentos por mantener la cordura. Cada paso hacia la normalidad estaba marcado por el eco persistente de la risa distorsionada y la visión de la lengua retorcida. Mi vida se convirtió en un continuo círculo de terapeutas y medicamentos, cada uno destinado a aliviar la carga que pesaba sobre mi mente. Sin embargo, la verdadera solución no parecía estar en la realidad tangible, más bien, estaba oculta en las sombras del mundo espiritual que se entrelazaba con la realidad física. La salvación llegó de una manera inesperada, a través de mi pareja, quien, preocupada por mi deterioro mental, buscó la ayuda de un chamán. Este sabio anciano era conocido en la región por su conexión con el mundo espiritual y su habilidad para enfrentar entidades malignas. Con una mezcla de escepticismo y desesperación, me sometí a las indicaciones del chamán. Este realizó rituales, invocando energías protectoras y elementos que, para mi sorpresa, resonaron con la intensidad de lo sobrenatural que había experimentado en la guerra. A medida que avanzaban los rituales, la presión en mi pecho disminuía, como si la entidad maligna que me perseguía retrocediera ante las fuerzas de la protección espiritual. Finalmente, en una ceremonia culminante, el chamán confirmó lo que siempre había sentido en las sombras de mi mente: la entidad maligna no era simplemente un producto de mi imaginación traumatizada, era una presencia sobrenatural que se había aferrado a mí durante mi tiempo en la guerra. La realidad distorsionada y las pesadillas eran manifestaciones de su influencia oscura. A través de la intervención del chamán, el velo entre los mundos parecía desgarrarse. Pude percibir la presencia del hombre deformado retrocediendo, como si las fuerzas espirituales lo rechazaran. La lengua retorcida y las risas distorsionadas se desvanecieron gradualmente y por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de alivio. El chamán, con la solemnidad que solo los sabios poseen, me aseguró que las fuerzas espirituales que había convocado eran suficientes para protegerme. Garantizó que la entidad maligna no regresaría para atormentarme y que podría recuperar una vida libre del oscuro espectro que me había atemorizado. Con el tiempo, las noches dejaron de estar plagadas de pesadillas aterradoras y las sombras perdieron su ferocidad. Sin embargo, a pesar de la protección espiritual y las promesas del chamán, las secuelas de la guerra y la presencia pasada del hombre deformado no desaparecieron por completo. Aún hoy en día, las pesadillas persisten, aunque en menor medida. Las risas distorsionadas y la visión del hombre deformado se desvanecen lentamente, pero la experiencia marcó mi alma de una manera que ningún ritual o conjuro pudo borrar por completo. Aprendí a vivir con las cicatrices, tanto las físicas como las mentales. La vida continuó, pero con una nueva perspectiva y una comprensión más profunda de los misterios que se esconden en las sombras de la realidad. Cada noche,
cuando cierro los ojos, sé que la batalla interna puede resurgir. Pero también entiendo que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Apenas tenía 16 años, cuando me vi envuelta en una serie de trabajos como niñera. En esa época, el concepto de contratar a alguien para cuidar a los niños durante unas horas era sumamente inusual en México. Comencé en esto, de manera casi accidental, cuidando ocasionalmente a mis primos, a cambio de una modesta paga, proporcionada por una de mis tías. Un día, esa misma tía me sorprendió al decirme que me había recomendado con una vecina que vivía solo a unas cuantas calles de su casa. Inicialmente, asumí que se trataría de un trabajo puntual, una experiencia de una sola vez. Sin embargo, la señora quedó tan impresionada con mi responsabilidad, que no solo se convirtió en una clienta recurrente, sino que también me recomendó a otras personas. De repente, me vi inundada de solicitudes de padres que anhelaban mis servicios. En aquel tiempo, disfrutaba enormemente de trabajar como niñera. Siempre me habían encantado los niños y además, como una adolescente sin muchos gastos, el dinero que ganaba era más de lo que podría haber imaginado. Podía permitirme comprar cosas que la mayoría de mis compañeros de escuela o amigos no podían siquiera soñar con tener. Además, el trabajo ofrecía horarios flexibles, que me permitían realizar mis tareas escolares cuando fuera necesario. Era el trabajo perfecto para mí y hubiera deseado que siguiera así. De no ser por esa tarde que lo cambió todo. Una señora, para la cual llevaba apenas unas cuantas semanas trabajando, me mencionó que había hablado de mí con una amiga suya, una mujer interesada en mis servicios. Al principio, tomé la propuesta como uno más de los trabajos habituales. Sin embargo, a medida que escuchaba los detalles, la singularidad de la situación comenzó a resonar en mi mente. La mujer en cuestión deseaba que alguien se hiciera cargo de su hija durante toda una tarde y noche. Debía llegar a su casa a las 5 de la tarde y permanecer hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Mis primeras dudas surgieron al instante, ya que no estaba segura de que mis padres me permitieran pasar toda una noche en casa de alguien completamente desconocido, y casi de inmediato rechacé la oferta. Aunque pensé que eso sería absolutamente todo relacionado con aquella mujer que solicitaba mis servicios, la realidad demostró ser diferente. Apenas una semana después de la inusual propuesta, el teléfono de mi casa sonó y en esta ocasión, mi padre respondió. Él siempre había estado a favor de que trabajara, creyendo firmemente que el empleo, incluso a temprana edad, era saludable para aprender la importancia del dinero y cómo administrarlo desde joven. La voz del otro lado de la línea pertenecía a una mujer amable que deseaba una niñera. Al principio, esto no me sorprendió, ya que mi creciente reputación entre un círculo de señoras generaba este tipo de llamadas constantemente. Contesté con naturalidad, pero la sorpresa llegó cuando la mujer propuso el mismo trato que aquella dama de la semana anterior. Estaba dispuesta a pagar 1,500 pesos solo por una noche. La suma era tentadora para una adolescente de 16 años como yo. Al estar el teléfono en altavoz, mi padre escuchó toda la conversación y me miró en busca de aprobación. Vaciló un momento, evaluando la oferta y revisando los riesgos. En México, la inseguridad y la delincuencia eran realidades cotidianas, lo que generaba la preocupación lógica de mi padre. Notando la indecisión de mi padre y sintiendo que la mujer al otro lado de la línea esperaba una respuesta, le dije que no estaba del todo segura, que hablaría con mis padres y le devolvería la llamada. La mujer aceptó y después de colgar, mi padre y yo compartimos nuestras dudas y reflexiones. Mi padre sugirió esperar a que mi madre llegara del trabajo, para que ambos como familia tomáramos una decisión más informada. La perspectiva de pasar prácticamente todo un día fuera de casa me generaba una mezcla de emoción y ansiedad. La tentación de ganar una suma tan considerable era enorme, sobre todo porque ya tenía en mente el deseo de comprar algo que siempre había querido, un teléfono. En esa época,
No era común que las personas tuvieran teléfonos celulares, pero la idea de poseer uno me emocionaba enormemente. Mientras esperaba a mi madre, comencé a idear argumentos convincentes que pudieran persuadir a mis padres para que me permitieran aceptar el trabajo. Pensé en resaltar la responsabilidad que había demostrado en trabajos anteriores, la oportunidad única de ganar tanto dinero en una sola noche, y mi deseo de adquirir algo que mejoraría mi vida cotidiana. Aunque sabía que la seguridad era una preocupación legítima, estaba decidida a convencer a mis padres de que esta oportunidad valía la pena. En cuanto mi madre llegó, compartimos la noticia de la oferta con ella. Como era de esperar, su respuesta inicial fue un rotundo no. Sin embargo, no me di por vencida y comencé a decirle mis argumentos. Le aseguré que sería muy responsable y que pediría el número de teléfono de la mujer para estar en contacto en caso de cualquier eventualidad. Mi padre también se sumó a la persuasión, afirmando que la mujer sonaba bastante normal y amable por teléfono. Además, propuso una medida adicional para asegurarnos de que todo estuviera bien. Se ofreció a llevarme hasta la casa de la mujer, conocerla personalmente y verificar que todo estuviera en orden. Aunque mi madre aún no estaba del todo convencida, dos personas lanzando continuamente argumentos, finalmente la hicieron ceder. Accedió con la condición de que mi padre tomara estas precauciones adicionales, para garantizar mi seguridad. Casi sin perder tiempo, corrí al teléfono y le comuniqué a la mujer que aceptaba el trabajo. La señora parecía genuinamente feliz y agradecida de que estuviera dispuesta a cuidar a su hija durante todo un día. Me explicó por teléfono que tenía que salir durante ese día, y no tenía con quien dejar a su hija. Agradecí la confianza y le aseguré que estaría ahí el día acordado. Cuando llegó el día, mi padre, cumpliendo su promesa, me llevó hasta la casa de la mujer. La residencia era considerablemente grande, evidenciando un nivel económico acomodado. Al entrar, la mujer demostró ser tan amable como lo había sido por teléfono, agradeciendo nuevamente que aceptara cuidar a su hija. Le explicó a mi padre que había intentado encontrar a una niñera sin éxito, lo que nos hizo sospechar que probablemente era originaria de los Estados Unidos. Aunque este detalle nos resultó curioso, no le dimos mucha importancia. Tras una breve charla, mi padre se retiró, dejándome sola con la mujer, y en cuanto él se fue, la señora sugirió que podría conocer a Frida. No es un nombre real, por respeto a la familia. Asentí y ella me llevó a la habitación de la niña, que estaba en la planta superior. En el camino, la mujer me explicó que Frida tenía una imaginación muy activa y recientemente había desarrollado una fase en la que tenía un amigo imaginario. Me advirtió amablemente que a Frida le gustaba que trataran a este niño invisible como si fuera real. Si bien ya no me sorprendía que los niños pudieran ser un tanto extraños, ya que después de cuidar a muchos de ellos, sabía que muy a menudo se sumían en su fértil imaginación y en ocasiones, lo mejor era simplemente jugar a lo que quisieran, ya que eventualmente ellos mismos olvidaban la realidad. Sin embargo, cuando le respondí a la mujer que estaba bien, y que trataría de seguirle el juego a su hija para fomentar su imaginación, no pude evitar sentir cierta inquietud al cruzar la puerta de la habitación de Frida. Me había percatado de que Frida no era una niña de 4 o 5 años, como había asumido inicialmente. Mi experiencia cuidando niños me decía que los únicos que tenían amigos imaginarios eran niños de 4 o 5 años, máximo 6. Sin embargo, en ese momento, al ver a Frida, me di cuenta de que la niña tenía alrededor 10 años. Resultaba un tanto extraño que a esa edad aún se aferrara a fantasías infantiles. Decidí no cuestionar nada, recordando que no tenía por qué juzgar las elecciones de crianza de los demás, y me limité a presentarme a Frida. Le expliqué que sería su niñera, mientras su mamá no estuviera en casa, y que podríamos jugar y ver películas para pasar el tiempo. La niña, con una sonrisa que parecía bastante normal, respondió al saludo y me aseguró que tenía muchos juegos con los que podíamos divertirnos. Aparentemente, todo marchaba bien. La madre, satisfecha al ver que nos llevábamos bien, anunció que era hora de irse y tras recoger una pequeña maleta, se fue.
Al principio, todo transcurría de manera normal, pasamos alrededor de 2 horas hablando y jugando a un juego de mesa. Después de eso, propuse ver una película mientras comíamos palomitas. Frida, emocionada, aceptó y se dirigió a la sala para elegir el disco, mientras yo esperaba a que las palomitas se cocinaran en el microondas. Algo inusual comenzó a ocurrir. Empecé a escuchar unos pasos que parecían dirigirse hacia la cocina, donde me encontraba. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que la niña ya había elegido la película y venía a la cocina para estar conmigo. Además, escuché risas provenientes del exterior de la cocina, lo cual confirmó mi suposición. Sonreí, pensando que Frida trataba de esconderse para asustarme, como los niños pequeños suelen hacer. Pensando que la situación anterior había sido un simple juego de la pequeña Frida, decidí seguirle la corriente. Entendía perfectamente que a los niños les encantaba asustar a otros, y este juego era común y lleno de emoción para ellos, así que al apagarse el microondas, saqué las bolsas de palomitas y me dirigí hacia la puerta de la cocina para ir a la sala. En ese momento, aún veía la sombra agazapada a un costado del marco de la puerta y también percibía risas que delataban su ubicación. Estaba lista para dar unos pasos y fingir sorpresa cuando la niña saltara para asustarme. Sin embargo, al cruzar el marco de la puerta, no solo no saltó nadie para asustarme, sino que no había absolutamente nadie ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante la desconcertante realidad. No podía creer que no hubiera nadie después de haber visto sombras y escuchado risas. Incluso si Frida se hubiera arrepentido y se hubiera alejado corriendo, estaba tan cerca que habría escuchado sus pasos, pero no había nadie. Decidí no causar escándalo y pensar que tal vez era la sombra de alguna otra cosa. Intenté convencerme de que las risas eran el eco de las de Frida, quien estaba en la sala poniendo el DVD. No quería indagar más y fui hacia la sala para ver la película con la pequeña. Frida había elegido una película de Barbie, algo que a mí personalmente no me agradaba mucho. No le prestaba mucha atención y mi mente volvió a dar vueltas sobre lo que acababa de experimentar. Cada explicación lógica que intentaba encontrar solo me hacía darme cuenta de que no había una razón racional para lo sucedido. En algún momento de la película, las palomitas se agotaron y Frida me preguntó si podía hacer más. Me levanté y fui a la cocina para preparar otra bolsa, pero esta vez me sentía mucho más nerviosa respecto a lo ocurrido anteriormente. Volteaba constantemente hacia la puerta, buscando la sombra, pero por más que lo hacía, no lograba ver absolutamente nada. La inquietud se apoderaba de mí, mientras el silencio de la casa se mezclaba con la tensión que sentía en el ambiente. Mientras caminaba de vuelta a la sala con Frida, noté que algo era fuera de lo común. Parecía que Frida estaba hablando con alguien. Inicialmente, pensé que tal vez estaba charlando con su amigo imaginario, así que no le di demasiada importancia y continué avanzando. Sin embargo, a medida que me acercaba, la conversación se volvía más clara y para mi sorpresa, pude escuchar claramente las palabras de Frida. Ella le estaba diciendo a alguien que no me volviera a asustar, ya que le agradaba y no quería que me fuera como las otras personas que la habían cuidado. Esto me impactó, considerando que aún estaba un poco aturdida por lo que me había ocurrido unas horas atrás, pero lo que resultó verdaderamente escalofriante fue cuando escuché claramente la voz de un segundo niño, que le respondió a Frida que era divertido asustarme y que disfrutó viendo mi reacción cuando salí de la cocina y él desapareció. Al llegar a la sala, le pregunté a Frida con quién estaba hablando, pero rápidamente me di cuenta de que estaba completamente sola. Miré en todas direcciones en busca de aquel niño que había estado hablando, pero no vi absolutamente nada. Desesperada por obtener respuestas, volví a preguntarle a Frida quién era la persona con la que estaba hablando. Frida encogió un poco los hombros y me dijo que estaba hablando con Miguel. Intrigada, le pregunté quién era Miguel y Frida respondió que Miguel era su amigo que vivía en esa casa antes de que ellas llegaran. Según Frida, a Miguel no le gustaban mucho los extraños, pero podría ser su amiga si quisiera, aunque esto era extraño.
Recordé las instrucciones de su madre de seguirle la corriente a Frida en todo lo relacionado con su amigo imaginario, traté de fingir una sonrisa y le dije que por supuesto, me encantaría ser amiga de Miguel para que ya no le cayera mal. Casi de inmediato, Frida miró en dirección a un sillón vacío en la sala y luego me miró a mí, me dijo que Miguel no estaba del todo convencido de que yo quisiera ser su amiga, pero yo le aseguré que estaba dispuesta y que Miguel no tenía nada que temer. Frida volvió a mirar hacia el sillón y luego hacia mí, diciéndome que si quería ser amiga de Miguel, él quería jugar a las escondidas. Accedí a jugar a las escondidas con ellos, pensando que tal vez había sido Frida quien imitó otra voz y que la sugestión y la tensión del momento me hicieron escuchar la voz como algo completamente diferente. Cabe destacar que para ese momento, ya era de noche, aunque la casa estaba perfectamente iluminada por su propia luz. La atmósfera inquietante de la casa parecía intensificarse, pero decidí seguir adelante con el juego para descubrir más sobre este misterioso amigo imaginario llamado Miguel. Frida propuso que fuera yo la que contara, le dije que estaba bien y que contaría hasta 100 para que ambos pudieran esconderse. La propuesta emocionó a Frida, quien salió corriendo de la habitación en busca de un lugar adecuado para ocultarse, mientras yo continuaba contando sin demasiada preocupación, llegando cerca del número 95. Ocurrió algo completamente inusual, todas las luces de la casa se apagaron de repente. Este repentino apagón desconcertante no afectó solo la luz de la habitación en la que me encontraba, en cuestión de segundos, toda la casa quedó sumida en la oscuridad total. Sorprendida, me asomé por la ventana y rápidamente noté que las demás casas de la cuadra aún contaban con luz, descartando la posibilidad de un apagón general. La hipótesis de que Frida estaba detrás de esta oscuridad comenzó a parecer inverosímil. El interruptor de la caja de fusibles estaba ubicado a una altura inalcanzable para una niña de su estatura. Justo cuando estaba a punto de llamar a Frida para informarle sobre la extraña situación, escuché su voz diciéndome que a Miguel le gustaba jugar a oscuras. Fastidiada, comencé a caminar por la casa intentando encontrar a Frida. Sin embargo, debido a que no era mi hogar, tropecé con muebles y objetos en la penumbra constante. Ya que realmente no se veía absolutamente nada, la temperatura en la casa también empezó a descender, creando una atmósfera aún más desconcertante. A pesar de la oscuridad y el frío inusual, continué avanzando, guiándome por los ocasionales pasos o risas que indicaban la presencia de Frida. Después de un tiempo considerable de vagar por la casa en círculos sin encontrarla, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, traté de mantener la calma. Recordando que seguía cumpliendo con mi trabajo, con voz serena, propuse cambiar un poco las reglas del juego para equilibrar la situación. Le pedí a Frida que hiciera un ruido cada vez que lo solicitara para facilitar mi orientación en la oscuridad. No hubo respuesta inmediata, pero después de un tiempo, escuché claramente un aplauso proveniente debajo de las escaleras. Intrigada, me dirigí hacia ahí y volví a pedir otro ruido. Esta vez, escuché un pisotón, confirmando que algo estaba sucediendo en la especie de bodega que se encontraba debajo de las escaleras. Con una sensación de alivio y cierta seguridad de haber localizado a Frida, tenté la puerta para abrirla. Aquella puerta era de una sola manija y al tirar hacia abajo, se abrió sin resistencia. Sin embargo, al intentar jalarla, sentí como alguien la cerraba desde adentro. En un principio, pensé que Frida estaba detrás de la travesura, prolongando el juego. Con una risa, le dije que ya la había encontrado y que no podía evitar que terminara así. Intenté abrir la puerta nuevamente, pero en ese momento algo sorprendente ocurrió. Quien creía en ese momento que era Frida, volvió a jalar la manija, pero esta vez con tanta fuerza que arrancó la manija, haciendo que yo cayera de sentón y que la puerta se abriera. Pregunté de inmediato a Frida si estaba bien, pero al observar con detenimiento, me horroricé al darme cuenta de que lo que estaba en la bodega no era Frida. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un color rojo intenso, y una presencia demoníaca se podía sentir en el ambiente. Un grito escapó de mis labios y retrocedí aterrada. En ese mismo instante, las luces de la casa se encendieron de nuevo,
revelando que el espacio debajo de las escaleras estaba vacío. Frida asomó la cabeza desde arriba, riendo y declarando que todo el tiempo había estado escondida debajo de la cama de su madre y había ganado el juego. Aterrorizada, llamé a mi padre para contarle lo sucedido. Al principio trató de desestimar la situación, sugiriendo que tal vez me había confundido o asustado en la oscuridad. Sin embargo, yo estaba sumamente aterrada, e insistí en que no podía quedarme en esa casa el resto de la noche. Tras suplicar durante un tiempo considerable, mi madre decidió ir para hacerme compañía y cuidarnos a ambas durante el resto de la noche. Al día siguiente, antes de que la madre de Frida regresara, mi madre se fue. Nunca supe realmente lo que ocurrió en esa casa y después de recibir mi pago, salí de ahí y aunque la mujer me llamó unas semanas después, para proponerme cuidar a Frida por unas horas, rechacé la oferta y nunca volví a poner un pie en esa casa. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.